Buenas tardes. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes hoy aquí, en este comienzo del mini máster en Derecho Informático, y quiero agradecer especialmente a las autoridades de la universidad la invitación que me han hecho para compartir con ustedes estos primeros pasos en el mini máster en Derecho Informático. Desde ya, entonces, mi agradecimiento para todos ellos. Espero que esta reunión de hoy, esta sesión de hoy, sea útil para ustedes y he elegido un tema que es la inteligencia artificial, justicia y sociedad, que es un tema que desarrollé en una conferencia a fines del año pasado, invitado por Justicia Latinoamericana. Voy a repasar esos conceptos para tratar de introducirlos en este tema que aparentemente siempre es novedoso, pero que, como verán, tiene una larga historia en el desarrollo de la informática y su inserción en todas las actividades humanas desde hace más de medio siglo, tal vez algo más de medio siglo, dado que ya estamos acabando el primer veinteño de este siglo XXI. Entonces, como les decía, vamos a hablar de inteligencia artificial. Hay, según un académico amigo mío, dice siempre que hay palabras que tienen magia, que son mágicas. Una de ellas es Internet. Y esas palabras que son mágicas despiertan en las personas determinadas emociones, determinados intereses, que otras, por más que sean importantes o que representen conceptos importantes, no logran despertar. La curiosidad, la atención, la preocupación. Estas palabras mágicas, como Internet, este conjunto de palabras mágicas está conformado, entre otras, por este concepto de inteligencia artificial, que tan llamativo es, que tan nos pone sobre alerta siempre que la escuchamos. Y despierta en nosotros un gran interés por conocer, por saber qué es lo que ocurre, aunque no tengamos a ciencia cierta muy claro el concepto, ni de qué se trata, y que confundamos en muchas circunstancias este concepto de inteligencia artificial con otros sectores del conocimiento y el desarrollo de las tecnologías que a veces tienen algún punto de contacto con la inteligencia artificial y otros en realidad no. Bien, vamos entonces a ver este nuevo viejo concepto de la inteligencia artificial. Cuando a fines de 1940 Isaac Asimov y John Campbell dieron forma a las leyes que deberían regir a los autómatas, la posibilidad de construir máquinas inteligentes era una mera especulación. Pero apenas 15 años después, otro John, en este caso John McCarthy, introducía al término inteligencia artificial, ese binomio casi mágico que estábamos describiendo, para definir la ciencia y el ingenio de lograr que las computadoras piensen y aprendan, y diera comienzo con esa introducción de este término al llamado sueño dorado del hombre. Aún hoy día no sabemos con precisión qué es eso de pensar, y menos eso de aprender, pero la inteligencia artificial se nos hace presente en todo lo cotidiano. El campo que se abre, y tratamos de englobar con esa palabra, es tan vasto que incluso a los expertos se les dificulta definir su concepto con precisión. Kahneman, por ejemplo, asume que resulta raro que lo que hacemos con las computadoras pueda denominarse inteligencia. Preguntarse si una computadora puede pensar, parafrasea, es como cuestionarse si un submarino puede nadar. Reflexiones sobre esto. Preguntarse si una computadora puede pensar es como cuestionarse si un submarino puede nadar. Sin embargo, lo hacemos.
¿Se puede replicar la forma en que nosotros, los seres humanos, realizamos consideraciones inteligentes, asociamos ideas, aprendemos del concepto y resolvemos y tomamos decisiones sobre hechos que se nos presentan aleatoriamente a nuestra resolución? Respecto de esta idea existía mucho escepticismo, hasta hace muy poco, pero parece que ahora sí, parece que es el tiempo de que ello ocurra, parece que estamos transitando ese espacio en el tiempo en que esto puede hacerse realidad. La relación entre la tecnología y el derecho no es nueva, pero actualmente hay como una convergencia entre el estudio de la inteligencia natural del hombre y la artificial. Skolny, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, colega, pero que proviene de las ciencias duras y trabaja en la Facultad de Ingeniería y es un experto en sistemas, dice, o mejor dicho, define la inteligencia como la capacidad que tenemos de resolver situaciones inesperadas. Los programas inteligentes, entonces, son aquellos que resuelven problemas para los cuales no se conocen algoritmos específicos, es decir, una secuencia de pasos para indicar a la computadora qué hacer para resolver el problema que se les plantea. Los seres humanos nos hemos distinguido por ser inteligentes y poder enfrentar la solución de problemas cuya resolución no conocemos. Y esto nos ha distinguido del resto de los seres que conviven en nuestro planeta. Es decir, podemos enfrentar la solución de problemas cuya resolución no conocemos a partir de ser un ser inteligente. La inteligencia artificial ha copiado esa función, o ha intentado copiar esa función de nuestro cerebro y ha desarrollado muchas técnicas para resolver esos problemas, cuya resolución no sabemos. Las redes neuronales, el aprendizaje automático, la minería de datos, son algunas de esas técnicas. En los últimos años, las investigaciones básicas realizadas en el campo de la inteligencia artificial y sus consecuentes aplicaciones en la industria habían abandonado, en cierto modo, la experimentación y el desarrollo de sistemas expertos y se dedicaron a repotenciar estudios y desenvolver sistemas basados en redes de neuronas artificiales. Las redes neuronales son sistemas compuestos de un gran número de elementos procesadores, fuertemente interconectados entre sí, que procesan información mediante una respuesta dinámica a las entradas exteriores recibidas. La red neuronal posee dos elementos constituyentes esenciales. Uno, los procesadores, y dos, sus interconexiones. Procesador, interconexiones. Los procesadores, que equivalen a las neuronas cerebrales del ser humano, son dispositivos que reciben un número de señales de entrada o input y pueden generar o no una señal de salida o output. En el caso de que se genere una señal de salida, esta es remitida a otros elementos procesadores, es decir, a otras neuronas, como nueva señal de entrada, usando para ello las interconexiones existentes entre ellos. Los elementos procesadores se disponen en arreglos lineales llamados capas. Las capas pueden ser de distintas clases. Pueden ser capas de entrada, pueden ser capas de salida y pueden ser capas ocultas. Las capas de entrada reciben señales desde el exterior. Las capas de salida envían señales hacia el exterior. Y las ocultas no interactúan con ese medio exterior y sus entradas y salidas se producen dentro del mismo sistema. Entonces tenemos capas de entrada que reciben señales desde el exterior, capas de salida que envían señales hacia el exterior, y estas ocultas que solo interactúan en el medio interior y sus entradas y salidas se producen siempre dentro del sistema. La interconexión de los elementos procesadores es tal que estas conexiones constituyen
lo que llamamos un patrón de conectividad. Este patrón es el que permite que el sistema se entrene para un aprendizaje dado y a su vez también determina la respuesta a cualquier entrada arbitraria al sistema. Las reglas de aprendizaje son aquellas mediante las cuales se puede alterar el patrón de conectividad. Durante años se han elaborado distintas reglas de aprendizaje, pero prácticamente todas derivan de la regla propuesta por Donald O. Hebb en 1949. Hebb estimó que cuando dos neuronas se disparan al unísono, se aumenta la intensidad de la conexión entre ellas. Cuando dos neuronas se disparan al unísono, se aumenta la intensidad de la conexión entre ellas. Stephen Grossberg, en los 60 del siglo pasado, reformuló la ley de Hebb en una forma matemática, y este aprendizaje neo-hebbiano fue probado por experiencias de estabilidad enunciadas en 1983, fíjense en el desarrollo en el tiempo de estos problemas, por Michael Cohen y el propio Grossberg, que actuó con él. Diferentes autores han propuesto variaciones al aprendizaje pensado por Hebb, al aprendizaje hebbiano, que ofrecen un punto de vista en común: la ley de aprendizaje diferencial. En este, la intensidad de la conexión se modifica conforme con el cambio en la activación de la neurona receptora y el cambio en la neurona remitente. Es decir, que cuando se producen estas interconexiones, se produce un cambio en aquella neurona que se activa como recibiendo el impulso, y el cambio en la neurona que remite ese impulso. El entrenamiento es un procedimiento por el cual la red neuronal aprende y cuyo resultado final de ese aprender es justamente el aprendizaje. El entrenamiento en las redes neuronales es un procedimiento que, mediante reglas adecuadas, modifica los pesos de las conexiones para optimizar la respuesta de las redes neuronales. ¿Cuántas clases existen? Existen por lo menos dos clases. El supervisado provee a la red un patrón de entrada junto con un patrón supervisor. El no supervisado significa que no se provee a la red neuronal ningún patrón supervisor. Es decir, que tenemos dos clases de redes. Una a la cual le llamamos supervisada, que proveemos a la red de un patrón de entrada y también un patrón para supervisar. Y la otra clase sería aquella que no es supervisada, y significa ello que no se provee a esa red neuronal de ningún patrón supervisor. Estas redes han sido denominadas autoorganizadas o autoasociativas porque modifican la intensidad de sus conexiones, basándose solamente en las características del patrón de entrada que se les presenta. Dentro de esta clase se encuentran las redes neuronales autoorganizadas de Teuvo-Cohen y el modelo de aprendizaje competitivo de McClellan. El software que requerimos para ello, que define la arquitectura de interconexión entre las neuronas, las funciones de activación de esas neuronas y las reglas de entrenamiento o aprendizaje para construir una red neuronal y resolver problemas específicos, se llama redware. Así se la conoce técnicamente en la jerga informática, redware. A diferencia de lo que ocurre en la programación tradicional a la que estamos acostumbrados a conocer, un programador de redware no escribe un algoritmo para que sea ejecutado por cada elemento, solo especifica los puntos básicos
enunciados. Entonces envía las entradas apropiadas y deja que la red neuronal reaccione frente a los estímulos. Si el redware es correcto, el estado de la red neuronal en su conjunto, después que ha reaccionado, producirá la salida que esperamos. Si el redware es correcto, el estado de la red neuronal en su conjunto, después que ha reaccionado, nos va a producir esa salida esperada. Las redes neuronales pueden estar implementadas en hardware usando componentes electrónicos, componentes ópticos y otros componentes actuales. Esta implementación recibe el nombre técnico de neurocomputación. Y muchas veces deben haber escuchado este término de la neurocomputación si han tratado de leer o acercarse al tema de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, de los anteriores sistemas expertos, etc. La ventaja de estas redes frente a los sistemas expertos que conocíamos es que estas redes aprenden y aprenden sin necesidad de la intervención de un experto. Y aprenden sin necesidad de intervención de un experto sobre los casos reales que integran la experiencia de un gran número de esos expertos. Y esto ha llamado la atención muy fuertemente de los informáticos. Para los responsables de desarrollo de sistemas aplicativos, por ejemplo, esta técnica resulta sumamente atractiva. Las redes se construyen a partir de las únicas entradas y salidas del sistema, a través de ejemplos aprendidos, y elaboran automáticamente sus representaciones y alcanzan resultados. No existe una verdadera programación, ni la tradicional que conocíamos, escrita en un lenguaje imperativo como un conjunto de instrucciones a ejecutar por el computador, ni en un lenguaje simbólico declarativo, como es el caso de los sistemas expertos conocidos hasta entonces, cuya estructura es casi siempre granular. Un gránulo de conocimiento nos lleva a las bases de conocimiento de ese sistema experto. Siempre hemos dicho, uno de los elementos importantísimos, básicos, y que no puede faltar en el sistema experto es justamente la base de conocimiento. Esa base de conocimiento que alimentamos con los conocimientos de un experto determinado en un área del conocimiento humano. Bueno, en el sistema experto, las reglas de producción tienen por objeto la representación del conocimiento y forman siempre una dupla situación-acción presentada bajo la forma conocida del sí, entonces, ¿sí? Como dijimos antes, en la red neuronal un programador no escribe un algoritmo para que sea ejecutado por cada elemento procesador, es decir, por cada una de estas neuronas, sino que envía las entradas apropiadas y deja que la red neuronal misma reaccione frente a esos estímulos. Al solo efecto de dar un ejemplo, sin adentrarnos en la complejidad técnica, que no es nuestro objetivo desarrollar hoy, en el caso del modelo de asociación de patrones que usa las reglas de Hebb y la delta estudiada por Widrow y Hoff, y por Rosenblatt también, este modelo puede aprender a actuar como memorias de contenido direccional. Aprender a actuar como memorias de contenido direccional. Generalizar respuestas a entradas nuevas que sean similares a aquellas con las cuales aprendió. Pero también aprender a extraer un prototipo de un conjunto de experiencias repetidas de una manera similar al aprendizaje de conceptos en los procesos cognitivos humanos. Esta parte es muy importante, porque está en capacidad de generalizar respuestas a entradas nuevas que sean similares a aquellas con las cuales aprendió, cosas que hace también el cerebro humano, pero también aprender a extraer un prototipo de un conjunto de experiencias repetidas de una manera similar al aprendizaje de conceptos en los procesos cognitivos humanos.
Las cualidades de las redes neuronales que se basan en su capacidad para realizar operaciones pseudointeligentes o artificialmente inteligentes y en la constatación de que la realidad y su complejidad no es pasible de una reducción a un enunciado, por más largo y complicado que fuera su elaboración, sino que resulta abordable a partir de datos fragmentarios necesariamente parciales, nos enfrenta a la evidencia de un fenómeno tecnológico que sin lugar a dudas provocará algunos problemas en el campo del derecho, que los juristas debemos tratar de esclarecer. Más aún, cuando ese fenómeno tecnológico, la transformación tecnológica de la que estamos hablando y seguiremos hablando, el cambio se han acelerado de una manera inconcebible hace poco tiempo. La innovación y el cambio reconocen oleadas por décadas, cada 10 años. En los 80 se produce la que podríamos denominar la primera revolución digital, con aparición de los ordenadores personales justamente. La segunda se produce en los 90, con el lanzamiento de la web, la ubicación de los ordenadores en los hogares, y ya en ese tiempo, con la burbuja y la explosión de la burbuja, casi todas las actividades se vieron afectadas. Algunas industrias sufrieron el impacto más directamente que otras industrias. La tercera ola podemos situarla en el 2007, con la aparición del teléfono móvil. La aparición de los móviles, su rápida expansión, provocando un cambio muy profundo, incluso en nuestro comportamiento. Smart, tablets, arrasaron con todo lo conocido y la transformación tecnológica es de todos. Nadie quedó al margen, nadie ha quedado al margen de esa transformación. Incluso los más grandes jugadores del mercado, como Google, se han visto obligados, Google y otros, pero me centro en Google, se han visto obligados a reconvertirse tecnológicamente. Y estamos hablando de jugadores recientes, es decir, que fíjense la velocidad con que se da esto, que un jugador grande y reciente como Google se vio obligado a reconvertirse en poco tiempo, en años. Se produce un cambio en los servicios, se produce un cambio en las plataformas. Y la cuarta ola de la que estamos tratando de diseñar así rápidamente por décadas, es la de la inteligencia artificial. Y esa cuarta ola de la inteligencia artificial es la que estamos transitando y que produce un gran cambio tecnológico y que acelera violentamente la innovación. Fundamental, ¿cómo se manifiesta? Podemos preguntarnos cómo se nos manifiesta esta cuarta ola, esta aceleración. Fundamentalmente con el desarrollo del machine learning o aprendizaje de las máquinas y los asistentes virtuales. El aprendizaje automático o aprendizaje de máquina es una rama de la informática novedosa y una rama de la que denominamos, o de lo que nosotros estamos denominando, inteligencia artificial, y cuyo fin es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Esto que veíamos que en el 1940 era como el deseo, digamos, el sueño dorado a alcanzar, empieza a ser transitado ahora con medidas que podemos ver, visualizar, concretas, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje automático o aprendizaje de la máquina es aquella parte de la inteligencia artificial que tiene por objeto desarrollar una técnica que permita que las computadoras aprendan. Se trata de crear programas que estén en condiciones de generalizar comportamientos a partir de datos o de informaciones que les son suministradas en forma de ejemplos. Algunos sistemas de aprendizaje automático tienden a eliminar toda necesidad de intuición o conocimiento experto de los procesos de análisis de datos, mientras
que otros tratan de establecer una relación de colaboración entre el experto y la computadora. Es posible definir al agente inteligente como una entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de estos se lo requiere. Entonces, ¿qué es un agente inteligente? Un software que tiene la capacidad de basarse en su propio conocimiento y realizar operaciones que están destinadas a satisfacer necesidades de un usuario final, como nosotros, o bien de otro sistema o de otro programa, ya sea porque nosotros lo requerimos, o ya sea que el propio sistema o el propio agente inteligente se requiere a sí mismo. Todos los agentes inteligentes son programas, pero no todos los programas que realizan búsquedas son agentes inteligentes. Los agentes en sí mismos pueden ser considerados como entidades individuales, es decir, partes de programa que tienen control sobre sus propias vidas y movimientos. Continuamente, estos agentes inteligentes están realizando procesos que les indican qué hacer y cómo hacerlo. Se comunican con otros agentes para resolver de forma adecuada su trabajo. Es decir, que no hay un solo agente inteligente, sino que estamos pensando en una multiplicidad de agentes inteligentes con distintos conocimientos que además tienen la capacidad de comunicarse entre sí para resolver en forma adecuada su trabajo. De acuerdo con el punto de vista de la inteligencia artificial, un agente inteligente posee las siguientes propiedades: autonomía, sociabilidad, capacidad de reacción, iniciativa, benevolencia y racionalidad. Sigo en esto a Wolgar y Jennings, que ya habían definido estos conceptos en 1995. En un principio, como volviendo un poquito atrás, les dije que era difícil que pensáramos en que esto fuera posible y que había un gran escepticismo. Y en esos comienzos los sistemas expertos fueron diseñados para ejecutar consultas en una sola independiente base de datos, en esa base de conocimiento que construíamos con gran dificultad. Pero con la aparición de Internet se ha propiciado el surgimiento de miles de bases de datos almacenadas en diferentes direcciones, como ustedes lo conocen y que normalmente deben utilizar. Obviamente, entonces, no tendría ningún sentido recopilar todas las bases de datos existentes en la red y almacenarlas en una única dirección, con los problemas de espacio y costo que esto significaría cada vez que un usuario decidiese realizar una consulta. Pero tampoco tiene mucho sentido que un usuario vaya de web en web, buscando en cada una de las bases de datos. ¿No es verdad? Es decir, no sería la situación deseable para nosotros. Entonces, la distribución de la información conduce a la necesidad de crear un sistema que sea descentralizado de recuperación de esa información, que está basado en agentes inteligentes, los cuales podrán localizar, recuperar y almacenar las preguntas en un resultado para un usuario en concreto. Pero los agentes de información no solo son útiles para la recuperación de información en base de datos. Hoy día, esos agentes han evolucionado y se utilizan para realizar búsquedas de información textual en artículos de revistas electrónicas o en las páginas web. Independientemente del tipo de información que se quiera localizar o que yo esté tratando de localizar, los agentes de búsqueda pueden diferenciarse por la entidad o persona para la que trabaja, es decir, usuarios o consultas o bases de datos. También se puede distinguir por su forma de interactuar, es decir, si se relacionan libremente
todos los agentes para resolver las consultas o solo son unos pocos agentes los que se relacionan entre sí, transformándose en mediadores o principales. Estas dos expresiones de la cuarta ola, los agentes inteligentes y el Machine Learning, han tomado velocidad en las aplicaciones comerciales y están presentes en muchas de las actividades que realizamos hoy a diario. Por ejemplo, el mercado ha desarrollado fuertemente la interacción mediante la voz con todo tipo de dispositivos. Probablemente muchos de ustedes utilicen este recurso al manejar su smart telephone, ¿sí? Estos dispositivos justamente son agentes inteligentes que nos ayudan a completar lo que queremos hacer. No es ciencia ficción. Ya está aquí presente en el automóvil, en el hogar y en el smartwatch y probablemente, como les decía, en sus teléfonos. La aplicación, por ejemplo, de Google Home, Google Home, ya vendió más de 1 millón de dispositivos solo en Estados Unidos. Toda la industria está trabajando en esto. Combina la posibilidad del Big Data con la capacidad de aprender automatizada. Con el Big Data alimentamos al autómata y este aprende de los casos y los resultados. Y nos comprende y nos asiste cada vez más eficientemente. Es decir, que ese autómata recorre toda la información disponible a través de los recursos del Big Data y a partir de toda esa información aprende de los casos y nos otorga resultados para todo tipo de preguntas y búsquedas que podamos realizar. Ahora pensemos cómo se relaciona esto con la justicia, con la gestión en tribunales, en juzgados. Pensemos por un momento en la labor que desarrolla todos los días un juez. Comprobaciones estadísticas que hemos realizado en el pasado, cuando hemos abordado los trabajos de automatización de la gestión judicial, han determinado que de su tiempo útil un juez promedio consume entre el 65 y el 80% de ese tiempo útil en obtener la información necesaria para componer su caso y para fundamentar su decisión. Leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencia, hechos, antecedentes, tendencias, todas se encuentran hoy líquidos. Piensen ahora en un agente inteligente que realiza esa tarea y devuelve al juez esa información necesaria, liberando el 65 o el 80% de ese tiempo útil y que se comunica con él utilizando su voz como medio para obtenerla.